Bienvenidas y bienvenidos a este podcast Ecos del Conflicto Armado 9 de abril. Hoy analizaremos dos obras literarias que recrean el 9 de abril de 1948, un momento clave en el inicio de la violencia en Colombia, El crimen del siglo de Miguel Torres y Sepultar tu nombre de Daniel Ángel. Nuestro objetivo es comprender cómo estas obras reconstruyen ese día, cómo presentan a sus personajes frente a la violencia y qué nos dicen sobre la historia del conflicto armado. Hoy estaremos tres expertos en literatura del conflicto armado en Colombia. Quien les habla, María Fernanda Zapata, nuestro compañero Óscar Augusto Ferreira y Laura Alejandra Jiménez. Fernanda, muchas gracias por la invitación al podcast Ecos del 9 de abril, inicio del conflicto armado en Colombia. Hoy desenterramos los inicios del conflicto armado no desde los libros de historia, sino desde la literatura. Nos concentramos en El crimen del siglo, de Miguel Torres, una crónica intensa que nos arrastra directamente al caos explosivo que se desató en las calles de Bogotá. Al igual analizaremos Sepultar tu nombre, de Daniel Ángel, que nos muestra cómo ese mismo estallido se convirtió en la semilla de la guerra rural prolongada que marcó las décadas siguientes. Frente al crimen del siglo, aquí Miguel Torres nos mete en la cotidianidad, la fragilidad psicológica y la precariedad social de Juan Roa Sierra, el hombre señalado como asesino de Jorge Eliezer Gaitán. La novela reconstruye los minutos previos y posteriores del asesinato, pero desde la perspectiva muy íntima y casi asfixiante. Torres no pretende resolver el misterio histórico, más bien nos muestra un Roa más humanizado, un personaje que normalmente aparece reducido al cliché del asesino manipulable. La novela se centra en la Bogotá, en esa Bogotá de los tranvías, de la Plaza de Bolívar, de los cafés donde se discutía la política. El Bogotazo aparece como un estallido que se siente inmediato e incontrolable, casi inevitable, dada la presión social acumulada. Ahora viajemos a otra forma de narrar la violencia. En Sepultar tu nombre, esta toma una perspectiva completamente distinta. Aunque menciona el Bogotazo, su está en la violencia rural, en la memoria, en los cuerpos y territorios que llevan décadas cargando la guerra. En los capítulos, desde la lucha hasta la tierra arrasada, vemos cómo la violencia no llega como un evento puntual, sino como un proceso que se acumula, bombardeos, desplazamientos, destrucción de campos, desapariciones y cicatrices que atraviesan generaciones. La obra de Ángel nos recuerda que el país no solo se incendió el 9 de abril en Bogotá, sino también y durante mucho más tiempo en el campo, donde la violencia no tenía fecha de inicio ni final claro. Así es, Augusto, muchas gracias. Ahora bien, hoy exploraremos cómo dos obras colombianas retratan la violencia a través de sus personajes principales y cómo sus formas de relacionar construyen miradas completamente distintas sobre el país. Si bien en El crimen del siglo, Juan Roa Sierra aparece como un hombre frágil y confundido, atrapado en un torbellino social que no entiende, Torres lo muestra casi como un espectador de su propia vida, es decir, un individuo arrastrado por la presión política, la manipulación y el miedo. Roa Sierra no decide, más bien es decidido por otros, en el que encarnan la vulnerabilidad del cuidado común frente a una violencia estructural que lo supera y lo convierte en un símbolo de impotencia. Por el contrario, en Sepultar tu nombre, los personajes campesinos, jóvenes, militares y sobrevivientes de masacres asumen la violencia desde otro lugar. No son pasivos, piensan, discuten, se organizan y resisten. Y la novela reconstruye vidas que atraviesan bombardeos y desplazamientos y persecuciones, pero pues que aún así conservan eh, su agencia. Toman decisiones, se posicionan políticamente y reflexionan sobre su papel en la lucha. Personajes como Erasmo o León Villapaz muestran que la violencia también puede ser un espacio de conciencia y de reconstrucción de identidad, aunque sufren pérdidas devastadoras como la muerte de Azucena o las masacres del Tolima. Nunca dejan de preguntarse por las causas y las implicaciones de lo vivido. Dado este análisis, una de las preguntas centrales es si el 9 de abril puede considerarse como el origen de la violencia. En el crimen del siglo, el énfasis está en la reacción inmediata, la explosión de furia popular en Bogotá, la destrucción, el caos y el sentimiento de ruptura total.
Torres en su obra literaria nos muestra que el 9 de abril es como el instante en que la violencia en Colombia se desborda y se vuelve visible en su magnitud. Por otro lado, Sepultar tu nombre plantea que el 9 de abril es un punto de inflexión dentro de un proceso que ya estaba en marcha. Es un detonante, pero no un inicio absoluto. La obra resalta tensiones políticas, desigualdades rurales y conflictos previos que se intensifican tras el asesinato de Gaitán. En conclusión, Torres lo plantea como una explosión que cambia de inmediato la historia urbana del país, mientras que Ángel lo interpreta como un eslabón dentro de un proceso más largo y complejo de violencia sociopolítica en el país. Para cerrar, estas dos obras muestran algo fundamental. No existe un único relato del 9 de abril ni un único origen del conflicto colombiano. La violencia se vive distinta en la ciudad y en el campo, en un instante o en décadas, en cuerpos individuales y en territorios enteros. Torres y Ángel no compiten, se complementan. Juntos revelan que para entender nuestra historia no basta con mirar la gran explosión del 9 de abril. También hay que escuchar las historias larguísimas de quienes han vivido bajo el fuego mucho antes y mucho después de ese día, demostrándonos que la literatura es una herramienta fundamental para comprender la historia de la violencia en Colombia. Finalmente, estas dos obras nos recuerdan que la violencia en Colombia no ha sido una sola ni ha golpeado a todos por igual. A veces nos ha reducido al silencio, como arroba sierra, y otras veces nos ha obligado a despertar, como a los personajes que se niegan a entregar su nombre y su historia al olvido. Entre la fragilidad y la resistencia, entre la impotencia y la acción, se teje la memoria de un país que sigue buscando entenderse, y quizá el mayor aprendizaje es reconocer que incluso en medio de la oscuridad siempre hay quienes encuentran la fuerza de preguntarse, de resistir y de seguir construyendo un sentido para el olvido. Porque en última instancia, narrar la violencia también es una forma de transformarla. Agradecemos por estar en este espacio de reflexión literaria e histórica. Los invitamos a seguir explorando cómo la literatura nos permite comprender y transformar la realidad colombiana. Hasta una próxima oportunidad.